Hola, Avi, buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos ya, esperando a la gente. ¿Tenemos algo pendiente? Buenas noches, profe. Hola, Alejandro, León. ¿Hay algo pendiente o no? ¿Sí me escucháis? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Bueno, en lo que llegan, estábamos viendo la clase pasada haciendo un resumen sencillito acerca de la patrística, ¿se acuerdan? Dijimos que el Imperio Romano termina y a la par va surgiendo una nueva religión, que es la cristiana, que, que con el tiempo se convierte en iglesia. Eso significa eclesiástico, relativo a la iglesia. Y de ser un grupo pequeño se transforma en una religión universal hasta la fecha, con la defensa que hacen los padres de la iglesia ante grupos opositores dentro de los mismos cristianos que no aceptaban todas las dogmas y normas que la iglesia proponía. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos viendo de la patrística o padres de la iglesia? Avi, Alejandro. No escucho. ¿Está fallando algo en internet, profe? ¿No se escucha? Díganme si se escucha o no. Avi, ¿se escucha? Alejandro. Ahora sí escucho, profe. Nomás que como que también me está fallando a mí el internet. Pero yo sí me escucho bien. Sí, profe, correcto. Ah, y Abigail ahora, ¿por qué no quiere comentar nada? A ver otra vez, Alejandro. ¿Sí se escucha? Sí, maestro. Bueno, yo lo escucho muy bajito. Ah, ok. Estamos ingresando a la gente. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, maestro. ¿Y usted? Aquí haciendo un breve resumen de lo que estuvimos viendo. Ah, ok. Decíamos que estábamos trabajando acerca de la patrística cuando termina el Imperio Romano y surge un nuevo grupo religioso, los cristianos. Estábamos platicando lo anterior, lo que vimos anteriormente y cómo se propaga esta religión a través de toda Europa. Y dentro de la misma religión cristiana surgen grupos que no van a aceptar ciertos dogmas o normas, como los arrianos, los maniqueos, entre otros, ¿no? Unos decían que Cristo era hombre, pero no Dios. Otros decían que era Dios, pero no hombre, una figura humana nada más. Y así era un peleadero hasta que se conforman los famosos concilios, que significa consejos, y a raíz de ello llegan a acuerdos que hasta la fecha siguen vigentes, y todo esto fue a raíz de los llamados padres de la iglesia. ¿Hasta ahí algún comentario? Fátima, Luis, Marisol. Buenas noches, profe. Hola, de lo que estuvimos viendo. ¿Dejamos algo pendiente o no? Díganme si no me acuerdo. Sí, profe, creo que era lo de la literatura medieval. Ah, Maestro, eso que dice Marisol.
La Dele. literatura medieval. ¿Y quién quiere empezar? Eso fue a raíz de, ya cuando la patrística termina como tal, surge la Edad Media, que es un periodo histórico que dura un promedio de 1000 años. ¿Quién quiere comentar algo? Yo, Si maestro. gusta, ok. Si gusta primero la hermana y después. Adelante, hay tiempo. Sí, maestro. Bueno, yo investigué que la literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los 1000 años que duró el medioevo. El periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano hasta el siglo V y el descubrimiento de América hasta el siglo XVI, y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria. El medioevo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimo en comparación con la antigüedad y sobre todo con el posterior Renacimiento. Ok, Yo tengo un pequeño resumen, profe. sí, ahorita leemos. Nada más déjame un comentario, please, si no se me va. Sí, hay una explicación de por qué se detuvo el conocimiento, porque hubo guerras continuas y la gente se preparaba más para la guerra que para la cultura. Los únicos que se preparaban y desarrollaron la cultura fueron los monjes, los religiosos. Tanto así que ellos crearon las universidades, las escuelas, los hospitales, los orfanatos, los montes de piedad. Todo eso fue a raíz de los monjes, de los religiosos, ya que los señores feudales se dedicaban literalmente a la guerra. Entonces sí se detuvo el conocimiento por esas causas, por las guerras continuas, y esa es la respuesta. A ver, iba a leer Marisol y luego, ¿quién más dijo? Alejandro, ¿quién dijo? Ok. Voy a comenzar a leer. Sí. Literatura medieval. El periodo histórico occidental comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la llegada de Colón a América en 1492, perdón. Fue una época oscurantista y prácticamente explosiva de manifestaciones artísticas que no obedecerían al pensamiento religioso dominante. La Iglesia como institución se convirtió en protectora del saber europeo, protegiendo libros y obras de arte de las invasiones bárbaras, pero luego controlando el acceso del pueblo a la lectura y a los libros. Las características fueron la anonimidad, didactismo y moral, los caballeros andantes, lengua, religiosidad, versificación, tradiciones, orden feudal y algunos autores. Bueno, los voy a leer. Un pequeño listado de autores medievales incluyen los nombres de Fernando Rojas, González de Berceo, Jaufre Rudel, Rimbaud Arenga, Alfonso X, El Sabio, Giovanni Boccaccio, Don Juan Manuel, Beroul, el Arcipreste de Ita, García Rodríguez de Montalvo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín Isidro de Sevilla, San Ambrosio y muchos otros. Listo, profe. Sí, gracias. Esos son los que vimos, padres de la iglesia. Muy bien, hay algunas cosas que dijiste muy interesantes. Primero, que los libros eran de carácter anónimo, es decir, no le ponían el nombre de los autores como hoy. Por eso muchos libros no se sabe quién los escribió. Luego, la literatura era didáctica. La palabra didáctica es sinónimo de enseñanza. Un libro didáctico es un libro que proporciona una enseñanza. Eso significa la palabra didáctica, lo relativo a la enseñanza. También dijiste que los monjes protegieron las obras, los libros, lo que dijimos ahorita de las guerras continuas. Y los libros se escribían a mano, se escribían en los
Iba a decir conventos, no, los conventos son para las mujeres y los monasterios era para los hombres. En los monasterios se escribían los libros de la siguiente manera. Un monje cuya voz fuera fuerte, clara, potente y muy entendible, dictaba, por ejemplo, este mes vamos a escribir el libro de Esdras. Es un libro bíblico, es un ejemplo. Y a cierta hora el monje empezaba a dictar y 10, 15, 20 monjes empezaban a escribir. A eso se les llamaba pendolistas por la pluma que utilizaban. Entonces el monje iba dictando y los pendolistas iban escribiendo. Por eso a veces hay fallas en ciertas obras porque a veces el monje no escuchaba bien una palabra y la escribía como la escuchaba. No había imprenta, entonces los libros se reproducían a mano. Ya después los encuadernaban con forro, con cuero, y algunos los ilustraban con figuras relacionadas con el tema. Y era así como se elaboraban los libros en la época medieval, antes de que Juan Gutenberg inventara la imprenta. Muy bien, ¿alguien iba a hacer un resumencito ahorita? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Muy bien, adelante. Yo encontré algo sobre lo de la literatura medieval Ajá, que se domina por la literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media. Es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurrieron desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a los fines del siglo XV. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de un periodo, se hace fácil hablar de la literatura medieval en términos general sin caer simplificaciones por ello. Es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. Y la otra pequeña era la literatura medieval, es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, periodo en el que se extendió al siglo V, al siglo X, hasta el siglo XV. Aproximadamente la Edad Media inició aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Occidente así es. y se extiende hasta la llegada de Colón a América en 1492. Muy bien, gracias, ya le puse su puntito. Dijiste de Occidente, lo que pasa es que Tertuliano, un emperador, dijo, el Imperio Romano es muy inmenso, no lo puedo gobernar yo solo, entonces lo voy a dividir. Y dividió el Imperio Romano en Occidente y en Oriente. Y puso 2 gobernantes para cada imperio, un César y un Augusto. Y esa es la razón por qué se llama Imperio de Oriente y de Occidente. También dijiste temas profanos. La palabra profano no es malo, simplemente profano significa algo que no tiene contenido religioso. Puede ser temas de amor, de aventuras, de caballería, de simplemente cuando no hay elementos religiosos, es un tema profano, así, no es mala esa palabra. Y también dijiste el periodo de la Edad Media. Ese momento tan largo en la Edad Media que duró más o menos 1000 años, está dividido en 2 partes, se le llama la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, cuando ya va terminando y va iniciando una nueva época en la historia que se llama el Renacimiento, que quiere decir renacer, volver a nacer en todos sentidos, ¿no? Las guerras se van calmando y el hombre va renaciendo en el aspecto cultural, espiritual, ideológico. Va a renacer de las guerras, por eso se llama renacimiento. También se le llama humanismo, porque la figura central va a ser el ser humano en esa etapa histórica. ¿Tienen algo más o
A ver, van a investigar dos cositas. No escribir, simplemente lo buscan y al que lea le ponemos su puntito. ¿Qué era el mester de juglaría? Esa es una. Mientras paso lista. La otra que era el mester de clerecía. Y la otra, ¿quién ¿Cuál la es el tiene? primero, maestro? El mester de... Juglaría. Ya Uno, encontré algo. uno, mester de clerecía. No, uno, mester de juglaría. Dos, Yo mester, también encontré algo ya, profe. mester de clerecía. Y tres, ¿quiénes eran los goliardos? A ver, Luis Montelongo. Se llama Máster de Juglaria, el conjunto de la época olírica, de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes las cantaban o recitaban para el recreo de las novelas, reyes y público en general. Así es, mester, no master. Mester significa oficio. De juglaría por el plural de los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Eran artistas del pueblo. En la Edad Media existían reinos y cada reino se dividía en feudos. La vida era media monótona, aburrida, pues no había espectáculos ni diversión como hoy. Entonces, cada cierto tiempo se organizaban ferias para intercambiar productos de los feudos y para hacer los días un poco más amenos, contrataban o llegaban los juglares, que eran artistas ambulantes. Andaban de pueblo en pueblo, de feudo en feudo, y eran muy queridos por la gente. Y no cualquiera era juglar, ¿eh? Debían tener muchas cualidades. Ahí les va lo que era un auténtico juglar. Un juglar era un músico, era músico. Dominaba entre 10 y 12 instrumentos musicales. Era declamador, era poeta, era cronista o reportero. Daba las noticias de los feudos que él había recorrido en momentos anteriores. Era lo que hoy llamamos mago, de esos que aparecen una paloma, un conejo. Era prestidigitador, como los que están en los cruceros aventando cosas. A los que creían les leía la mano, como las gitanas, y eran cómicos. En las películas los pintan con pantalones cortos, con medias, con zapatos con hebilla y un sombrero con una pluma y su chaleco. Esos eran los juglares que los quería mucho la gente y eran los artistas populares, literatos. Muy bien, Mester de Clerecía, ¿quién la tiene? ¿Nadie? ¿La puede repetir, profe? ¿Cuál, profe? Mester de Clerecía. Yo, profe, encontré algo. A ver, Marisol. El Mester de Clerecía es la literatura medieval compuesta por clérigos, es decir, hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes. Podrían ser nobles como Pedro López de Ayala, judíos como Saint o musulmanes. Como el anónimo autor el poema de Yusuf, que poseían unos conocimientos superiores a los de trivium o tribales. La enseñanza elemental de la época. Estos clérigos habían cursado, en cambio, los altos estudios de entonces, es decir, la educación superior derivada, de donde podría provenir la expresión que sirvió para llamar a su estrofa característica el tetrastrofomo monorrimo. Uh-huh. ¿Listo? ¿Listo, Marisol? Sí, profe.
Ok, gracias. Clerecía de clero, conocimiento. Es lo contrario a los juglares. Estos eran autores cultos. Generalmente el rey vivía con una serie de personajes que lo acompañaban donde quiera que él iba. Eran príncipes, la nobleza, y a todo este conjunto de gentes que lo acompañaban le llamaban la corte. Y entre ellos había princesas. En todos los trovadores eran poetas cultos. Les componían poemas y canciones a las princesas de la corte. Por eso todavía hasta la fecha se utiliza esa palabra, cortejar, hacerle la corte. Es decir, intentar enamorar a una dama, y lo hacían con poemas, con serenatas, que es de esa época el origen, y escribían literatura más culta, más elaborada que la de los juglares, y vivían también ellos en las cortes, ahí con la compañía que siempre tenía el rey en todo momento, ¿no? Muy bien, los goliardos, alguien que busque qué eran los goliardos, o también el ¿Los qué, maestro? goliardos con G de gato. Sí. Y alguien que busque quién era qué era el poema del mío Cid. Otro que busque las novelas de caballería. Otro que busque la canción de Roldán y puros puntos. Novelas de caballería, el poema de mío Cid, la canción de Roldán o Rolando, los goliardos. Todo eso es de la época medieval. ¿Canción de quién? De Roldán o Rolando. Es el mismo. Maestro, ¿y qué dijo antes de, El, después de novelas de caballería? Bueno, dijo tres cosas y la cuarta, ¿cuál era? ¿Qué es qué? a ver, dije el poema del mío Cid. Ujú. Novelas de caballería, los goliardos y la canción de Roldán. No sé cuál. Gracias. Sí, ya, maestro, gracias. Ok. La que le salga primero la platicamos. Mientras déjenme pasar lista bien rápido. Diego Emiliano, Miguel Guardado, Miguel, Fátima Landín, Presente. Fátima. Presente, maestro. Ok. José Alejandro León, Presente, profe. Marisol, Presente, profe. ok, Luis Ángel, Presente. Brenda, Héctor, Ortega. Presente, profe. Ajá, sí, Daniel Abigail, Presente. Luis Torres, Brian Torres, Oscar Vargas, Oscar. Presente. Presente. Sí, yo vi muy bien. Eh, gracias. ¿Quién me puso el chat ahorita? A ver otra vez, porque estaba yo pasando acá lista. Ah, muy bien, gracias. Listo, lo que encuentren de inmediato leemos y su puntito. No lo escriban, nada más búsquenlo y lo leemos.
Nada más localicen el contenido y lo leemos y ya, sin escribirlo. Maestro, ya encontré las novelas de caballería. Escuchamos. Voy. Encontré Amadis de Gaula, Las Sergas de Esplandian, Tirante el Blanco, Don Quijote de la Mancha, Palmerín Oliva, El Lisuarte de Grecia, Belianis de Grecia, Florizando, Prima León, Palmerín de Inglaterra, Policisne de Boecia, Amadis de Grecia. Y bueno, no son más, pero ¿le dejo hasta ahí? Sí, Ok, muy maestro. bien. Así. A ver, vamos a explicar esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita en esta época, los jóvenes tienen como ídolos a cantantes, actores, deportistas, Cristiano Ronaldo, Messi, Lady Gaga y no sé quién más. Y en la Edad Media los héroes o las personas a las que admiraban eran a los caballeros feudales, pero no cualquiera era caballero feudal. Debían tener una preparación intensísima porque había guerras continuas. Entonces, cuando se iba a nombrar caballero feudal, el futuro caballero se la pasaba toda una noche orando en una capilla, porque la Virgen era el símbolo de los caballeros feudales, la Virgen María. Entonces, toda la noche se la pasaba orando y al otro día los reyes lo nombraban caballero feudal con un toque de espada, no sé si han visto en películas, aquí en el hombro, en hombro caballero, y eran los ídolos. Entonces pasa el tiempo y mucha gente se creía caballero y contaba hazañas que no eran ciertas y se inundó la literatura de novelas corrientes, chafillas de literatura medieval después de haber sido excelentes. Por eso Miguel de Cervantes Saavedra, haciendo una crítica de los que no eran caballeros y se sentían, crea un personaje, el de Don Quijote, que es una caricatura de lo que fue un auténtico caballero feudal que tenía una intensa preparación. Por eso la figura de Don Quijote es ridícula. Es un anciano, se vuelve medio loco de tanta novela de caballería. Se acuerda que por ahí en el sótano hay unas armas oxidadas que pertenecieron a antepasados. Se las pone, se siente caballero feudal, ve a una muchacha llamada la Dulcinea que se dedica a criar animales y a cuidarlos, y en su mundo de locura cree que es una princesa y su dama, y sale a pelear. Ve unos molinos de viento y los confunde con el enemigo. Luego ve un rebaño de ovejas y cree que es un ejército y pelea, pero es una burla, una sátira contra los que se creían caballeros y no lo eran. Ese es en grandes rasgos el contenido de Don Quijote de la Mancha. Se llama de la Mancha por el lugar de donde era el Quijote. ¿Quién más quiere puntito? ¿No encontraron algo Yo más? encontré del poema de Music, Adelante. que también, bueno, me parece como si fuera el cantar del Music, Sí. un cantar de gesta anónimo que relata hazañas eróticas inspiradas liberalmente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance y destaca por el alto valor literario de su estilo. Esta escritura está escrito en castellano medieval y es una obra muy antigua. Muy bien. Sí, esto quiere decir que si leemos el libro del Quijote, perdón, del Cid Campeador,
en su idioma original, aunque está en castellano o en español, no le vamos a entender, porque es un español que todavía no evoluciona. Cantar de gesta se le llama a los poemas que hacen resaltar las hazañas de un gran personaje. En este caso, Rodrigo Díaz de Vivar fue un soldado español que se alista a la guerra para la expulsión de los árabes que habían invadido España y ya tenían 800 años dominando a España. Entonces los reinos cristianos se unen para expulsar a los árabes y uno de los héroes que van a comandar los ejércitos es Rodrigo Díaz de Vivar. Y dada su valentía y bravura, los mismos árabes lo reconocen y le otorgan el nombre de Mio Cid, que significa mi señor. Y es una guerra que sí fue cierta, que sí existió históricamente este acontecimiento, y son expulsados los árabes después de 800 años que dominaron Europa y concretamente España. Pero dejaron cosas buenas, dejaron altas matemáticas, por eso nuestros números se llaman arábigos por los árabes. Dejaron grandes conocimientos de álgebra, de astronomía, de literatura, de música, de arquitectura. No nada más fue algo negativo respecto a las guerras. Dejaron una cultura impresionante que hizo que España nos transmitiera todo eso. Tan solo nosotros cuando hablamos español, tenemos en el español un promedio de 4,000 palabras de origen árabe. Guadalajara, Guadalupe, almohada, alelí, ajedrez, todas esas son palabras árabes que se insertaron en el español y lo enriquecieron. Acuérdense que el idioma español es uno de los más ricos lingüísticamente hablando en el mundo. Muy bien. ¿Quién más investigó algo para decirles ahorita lo del examen? Roldán no apareció. Ese silencio, ¿qué significa? Fátima. Mande, maestro. ¿Sí se escucha lo que estoy hablando? Sí. ¿Y por qué ese silencio de todos? No sé, maestro. ¿Nadie investigó el cantar de Roldán? Bueno, ahí les va. Apúntenle ahí para el examen. Lo vamos a leer aquí, lo van a mandar a la plataforma. Van a investigar lo siguiente. ¿Sí están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Muy bien. Van a investigar y mandarlo lo siguiente. La biografía de Dante Alighieri. Alighieri se escribe G-H-I. Número 1, biografía de Dante Alighieri. Y número 2, un resumen. ¿Y qué, profe? La biografía de Dante Alighieri. Se escribe Alighieri con G-H-I-E-R-I. Dante Alighieri se escribe. Su biografía. Y número 2, un breve resumen o un resumenzote, como quieran, de puntos de la Divina Comedia. Biografía de Dante Alighieri y resumen de la Divina Comedia. ¿Alguien se acuerda de qué trata esta obra? No, maestro, yo no recuerdo. ¿No te acuerdas? Es una obra que
escribe Virgilio, en donde hace un viaje al infierno acompañado de, más bien un viaje que hace Dante al infierno, acompañado de Virgilio y de Beatriz, y se da cuenta cómo son castigados los malos, donde hay un círculo específico para cada pecado y su castigo. Y se va Creo haciendo... que Dante se hace demonio, ¿no, profe? ¿Dónde? Dante se hace demonio, ¿no? Se hace demonio. Bueno, eso lo vamos a investigar. Correcto. Maestro, ya encontré lo de el cantar de Roldán. A ver, ¿cómo dice? Ahí voy. Dice, el cantar de Roldán o la canción de Rolando es un poema épico compuesto en el siglo XVI, es decir, 3 centurias después de que acontecieran los hechos narrados, y es el cantar de gesta más antiguo de los escritos en lengua romance. Ese cantar de gesta narra los hechos de la batalla de Roncesvalles, que históricamente no pasó de ser una escaramuza y que pudo enfrentar a tribus de vascones contra la retaguardia de las fuerzas carolingias, al mando del conde Roldán, prefecto de la Marca de Bretaña. Y lo más probable es que se tratara de una emboscada sufrida por la columna carolingia el 15 de agosto de 778 en el desfiladero de Valcarlos, según datos extraídos de anales y crónicas del siglo IX. Muy bien. Es el equivalente al poema del Mío Cid, pero en Francia. Esto es en Francia y el Mío Cid es en España. Y cantar de gesta, la palabra gesta significa guerra, batalla, lucha. Y cantar es relato. Entonces, un cantar de gesta es un relato relacionado con una guerra, con una batalla. Eso quiere decir cantares de gesta, donde sobresale un héroe, en este caso Rolando o Roldán, en Francia, y en España Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid Campeador. Campeador significa campeón. Y son libros clave de la literatura medieval en la Europa de aquellos días. Aquí no, porque todavía vivíamos en México como grupos separados. Los aztecas eran su mundo, los mayas su mundo, los tarascos. Era otro momento histórico. ¿Quién me repite lo que va a mandar en la plataforma y lo que va a investigar? Y aquí vamos a leer el próximo miércoles, si Dios nos da vida. ¿Qué van a investigar para el examen? La bibliografía de Dante Alighieri. Ajá. Y resumen de la Divina Comedia. Correcto. Lo envían y aquí traen sus apuntes y cada pregunta que me hagan también va a valer punto. O sea, lo que comenten y lo que me pregunten se los voy a tomar en cuenta porque tengo ganas de poner de 9 para arriba. ¿Qué opinan? ¿Está bien, maestro? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Hay que dejar a un lado las calificaciones bajas. ¿Hasta aquí vamos bien o no le entiendan a las clases? Si le entienden, se les hacen difíciles, aburridas, platíquenme en lo que nos expulsa Zoom. ¿Vamos bien? ¿Le cambiamos? A ver, platíquenme. No, pues vamos bien, profe. Son muy bien. interesantes. Ya que nunca, pues casi no miramos este tema. Sí, es interesante. Ok, gracias. Otro comentario rapidísimo. A mí también me parecen bien las clases, maestro, porque compartimos lo que investigamos. Ok, gracias. Un último comentario. Bueno, creo que ya no hay tiempo. Dice que tengo menos de 1 minuto y me siento frustrado cuando me echa fuera Zoom bien rápido. Entonces nos vemos el siguiente miércoles si Dios nos da vida y salud.
y hagan una buena investigación. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Igualmente, profe, bye. Gracias, maestro. Hasta luego.